Y es martes y como cada martes toca hablar de libros y como siempre lo hacemos con nuestro experto, con Pepe, que además hoy nos trae un invitado muy especial. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. ¿A quién nos has traído hoy? Pues hoy ha venido un escritor Nobel, porque este es su primer libro, pero un libro especial, un libro en el que nos va a contar su vivencia, su relación con el COVID desde dentro del hospital. Es un enfermero, se llama Marcos Pastor. Y bueno, la verdad es que desde Dervich estamos muy contentos de haberlo publicado porque fue como una especie de revelación, ¿no? O sea, estamos constantemente hablando del virus, de los contagios, y cuando vino Marcos, que bueno, lo conocíamos, yo lo conocía de venir por la librería y tal, como cliente, y bueno, porque tenemos otras aficiones en común, ¿no? Y me vino y me dijo, oye Pepe, estoy escribiendo un libro del COVID, del hospital. Y digo, pero un día dice, no, son como pequeños capítulos en el que quiero contar para que quede constancia de lo que ha pasado, ¿no? Desde que empezamos a oír del virus, del COVID, por allá por febrero, hasta prácticamente estos días de atrás, ¿no? Y le dije, pues tráemelo porque hombre, nos puede interesar. Y fue traérnoslo el texto en el Word con unos dibujos que rompen un poco lo que es la crueldad del libro, ¿no? Y me impactó. O sea, me llegó de una manera muy sencilla, de un lenguaje muy ligero, un lenguaje que va muy al grano de lo que quiere contar, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un librito finito de 100 páginas y ha metido pues por muchísimo sentimiento, mucho dolor, muchas lágrimas y un poquito de esperanza también. Pues un día más, un día menos, Marcos. ¿Con qué nos quieres transmitir a través de este libro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, el un día más, un día menos fue un poco un lema que se puso de moda. Yo la primera vez que lo oí en realidad fue un médico del hospital el que gestionaba en un principio todo, el que nos enseñó y que también le nombro en el libro, que llegó pues como el cuarto día o así de más tensión, en el que estábamos ingresando más pacientes, y nos dijo, enhorabuena, ya queda un día menos. Y claro, nos quedamos un poco así, ¿no? Y dice, hombre, hay que ser optimistas, hay que ver las cosas con perspectiva de futuro. Y bueno, pues al final la portada en realidad es un dibujo del balcón de mi casa, con la camiseta que colgué a partir de ese momento, también como dando un poco de luz al final del túnel, que bueno, pues fue bastante largo el túnel dentro de lo que cabe. Nos comentaba Pepe que no es un diario, realmente no vas escribiendo día a día lo que pasa, sino que son pequeños capítulos. Sí, bueno, son capítulos que hablan además en concreto de 2 meses, porque hablan de marzo y abril, se centra todo en esos 2 meses que fueron los más duros en el hospital de Segovia, también en toda España, pero sobre todo en el hospital. Y no es un diario de lo que hago cada día, porque al fin de cuentas el trabajo en un hospital, entre comillas, pues un poco rutinario, ¿no? A fin de cuentas hay que hacer lo mismo todos los días, que es atender a la gente, unos de una forma, otros de otra, pero es muy rutinario. Hay capítulos que explican de una forma más global, hablando directamente de todo el periodo con términos globales, otros hablan en concreto paso por paso, un poco más por periodos cortos, pues hablan en concreto de un día o de otro, pero no es un diario de día a día de cómo se hace, sino pues abarcando periodos y de hecho los capítulos no son correlativos, sino que hay capítulos que van hablando de días, pero luego a lo mejor el siguiente habla de todo el periodo en general para contar otro tema en concreto. ¿Cuándo os dais cuenta que esto no es, hablaban en un principio que esto podía ser una gripe, ¿cuándo os dais cuenta que esto no es una gripe sino que es algo más serio? Pues a lo mejor diría yo, tendría que pensar, pero como a la segunda semana de marzo, que es cuando empieza ya la cosa de un día para otro a cambiar, a ser diferente. De hecho lo cuento en el libro, eso sí que va con fechas. Pasamos de tener un paciente a tener 2, a de repente llenarse el hospital en cuestión de 15 días. Ese primer día en el que ingresa ya un tercer paciente es cuando ya la cosa cambia, porque pasamos de pacientes que no tenían síntomas, ni siquiera fiebre, que estaban bien en el hospital, estaban aburridos de estar ingresados, porque eran pacientes un poco, digamos, a estudio, no tienen nada en concreto, a que de repente llega un paciente grave. Y ahí es cuando hay un punto de inflexión que dices, uy, esto ya no va a cambiar. También es verdad que en ese momento ya iban llegando noticias de que la cosa era muy distinta de lo que nos habían contado en un inicio.
Nos comentabas que un médico llegó un día y dijo que quedaba un día menos para llegar al final. ¿Cómo habéis vivido vosotros todo este proceso, estos meses sobre todo? No hemos acabado, pero parece que los meses más duros, ese marzo, abril e incluso mayo, ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro del hospital? Bueno, yo creo que cada uno lo ha vivido de una forma diferente, porque es verdad que la organización del hospital en sí por unidades da para empezarlo de formas distintas. Yo en concreto empecé desde el principio con otra gente, ¿no? Con un grupo de gente, y es verdad que quizá dimos el primer paso de cómo había que trabajar, que al final es una forma que te inventas, ensayo-error, es decir, empiezas un día a trabajar y tienes que probar porque nadie sabe cómo hay que hacerlo. Entonces van pasando los días y vas contándoselo a otras plantas del hospital, pero claro, cada planta también tiene que amoldarse a la situación que tiene, porque a la vez que llegaban estos pacientes, seguíamos teniendo pacientes de otras especialidades. En un principio no se suspendieron los quirófanos, porque siguen llegando cosas a urgencias que hay que atender sí o sí, y había cosas programadas que no puedes cancelar de un día para otro. Entonces, el día a día, yo creo que hubo un momento que se complicó demasiado, que empiezas a sentirte extremadamente cansado porque es como que se desborda lo que estás haciendo o no sabes cómo agilizarlo. Hasta que de repente, de un día para otro, hay más personas de alta que ingresados, ¿no? Y ese día fue como la chispa que dice, ahí va, esto ha cambiado. Y así día tras día, día tras día, día tras día, hasta que se empieza a vaciar el hospital casi de golpe y se empieza otra vez a coger el ritmo normal de un hospital, que es atender toda la situación que puede haber en una ciudad. No es solo una enfermedad, es que hay pacientes de todo tipo de patologías. ¿Estabais vosotros preparados para hacer frente a una pandemia? Se dice que nadie estaba preparado para una pandemia, pero vosotros, que estuvisteis, que estáis en primera línea de batalla, ¿habéis estado preparados para ello? Bueno, eso lo pone, creo que en la primera página o algo así, pone que no, evidentemente no. Un hospital tan pequeño como este probablemente no está preparado para ninguna catástrofe en general. No hay camas, no hay dotación de personas ni recursos materiales. Para una situación que además es nueva, menos aún, porque claro, la información inicial era muy distinta a lo que en verdad fue después. Y en ese momento, claro, cuando cambia la historia, ¿no? Y parece que es más duro, es cuando yo creo que de repente nos damos cuenta así de esto no es lo mismo, y para eso sí que no estábamos preparados. Hemos trabajado, en mi opinión, muy bien. Creo que hemos sabido solventar el problema bastante bien para la situación que teníamos, que bueno, creo que se ha visto al final en prensa, ¿no? El salón de actos, la cafetería abierto, la sala de rehabilitación. Estamos hablando de 100 camas por encima más o menos de la capacidad normal del hospital, y eso demuestra que evidentemente no estaba preparado el hospital. Pepe, con toda esta historia en primera persona, llega un día y te dice que quiere hacer un libro. ¿Por qué apuestas por esta primera persona, por esta historia? Lo primero es porque nos tocó. O sea, el libro te toca por dentro. El libro es una cosa que debido, yo creo que a la magnitud, ¿no? que hemos tenido con la cantidad de gente conocida aquí en Segovia, sobre todo, de contagios, de fallecimientos, todos tenemos a alguien muy cercano. Entonces, según lo empiezas a leer, solo ya con el prólogo que hace el médico, el doctor, que es doctor Bachiller, me parece, el que le hace el prólogo, que es un poco el que ha estado coordinando, ¿no? Un día me comentaba Marcos un poco todo el tema del COVID. Solo con el prólogo y la introducción de Marcos ya te toca la sensibilidad. O sea, ves que es un libro que tiene que ser publicado, porque es una experiencia demasiado profunda y personal, ¿no? Y claro, van avanzando los capítulos, que son capítulos de 2, 3, 4 páginas, y parece mentira, pero es que a mí me da la sensación de que era un libro redondo, que te hablaba de todo, desde el duelo, de la soledad, de él que se contagió, cómo lo vivió, su madre, los compañeros. O sea, la verdad que es un libro que a mí me tocó por dentro, me tocó y no nos lo pensamos, y realmente es un libro que va a sorprender cuando la gente lo lea, porque va a aprender un poquitín, o va a ser un poco más consciente de lo que ha pasado,
y de lo que tenemos que hacer un poco como prevención para intentar que no vuelva a pasar de una manera tan bestial como lo hemos tenido, ¿no? La verdad es que es un libro que mueve por dentro. Nos comentaba Pepe que ha sufrido en primera persona el coronavirus. Sí, bueno, yo me infecté a finales de marzo más o menos y bueno, pues me tocó trabajar porque además en un principio no nos hacían pruebas, pues salió también en la tele y todo, y cuando me la hicieron de hecho di negativo a pesar de que estaba malo. Yo iba a trabajar sintiéndome muy cansado, con fiebre y bueno, y con mucha tos, que precisamente este médico era el que estaba todo el día dándome caña de mírate la temperatura, que a mí tu tos no me gusta. Y bueno, pues cuando me hicieron una comprobación de anticuerpos, pues se lo dije, digo, tenías razón, y me dice, hombre, yo ya lo sabía. ¿Por qué decides plasmar ahora todas estas vivencias en un libro? Bueno, fue un poco casi por casualidad, porque un día me dio así un poco, digamos, la vena loca, ¿no? De coger, me pongo a escribir. Y escribo 4 cosillas y me sale media página en el ordenador. Otro día escribo otras pocas y me sale otra media página. Y en ese momento fue cuando dije, oye, a lo mejor si me pongo, pues soy capaz de escribir. Y bueno, pues Pepe me animó, me dijo, puede estar interesante. Y me puse a ello y salió. De hecho, en un principio lo que escribí ni siquiera es el principio del libro, es más o menos la mitad, porque empecé contando un poco lo que me había pasado a mí. Y ya pues fue saliendo todo, la verdad que muy rápido, porque fue pensar un poco y como lo tenía muy reciente, la verdad que lo escribí bastante rápido en ese sentido. Dicen que podemos estar en una segunda oleada, no sé cómo lo veis desde el hospital y sobre todo, ¿estamos preparados para hacer frente? ¿El hospital está preparado para que no tengamos todos esos inconvenientes con los que nos encontramos a principios de marzo? Bueno, sobre segunda ola, hoy ha salido una noticia de que Aragón ha montado un hospital militar, el ejército. Yo creo que hay una pequeña segunda ola, a lo mejor se ha adelantado respecto a lo que se preveía. En Segovia, de momento, aunque tenemos casos, la verdad que el hospital está bastante bien y de momento está preparado. Todo lo que se montó no se ha desmantelado, es decir, el salón de actos no es un salón de actos, sigue sin butacas ni nada y sigue con sus tomas de oxígeno preparadas, y la cafetería, a pesar de haber abierto al público, también tiene las tomas de oxígeno y de vacío que necesitamos para trabajar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más fácil, en vez de tener que hacer una obra enorme que hicieron los de mantenimiento en un día, está preparado para colocar las camas y empezar a trabajar. Y lo bueno es que la experiencia de haberlo tenido ya una vez nos hace por lo menos trabajar directamente. En mi caso, yo ahora trabajo en pediatría y bueno, en pediatría pues de vez en cuando podemos tener algún caso sospechoso o alguna cosa, porque todo paciente que ingresa en el hospital, hasta que no dé negativo, se le trata como sospechoso, evidentemente. Y bueno, pues se trabaja bastante bien, es decir, sí que la gente ya tiene metida muy bien en la colocación del material o cómo hay que proceder en cada caso. O sea que en ese sentido tenemos un paso muy grande y avanzado. Y mentalmente, después de todo lo que habéis pasado vosotros, ¿también estáis preparados? Bueno, yo creo que cada uno lo ha vivido de una manera. Yo es verdad que me quejo mucho normalmente de todo y demás, pero al final, aunque me queje, suelo vivirlo bastante, al final lo evalúo bastante bien. Pero también sé que hay gente que lo ha pasado realmente mal. Incluso, yo en mi caso yo no tengo hijos, pero hay gente que, claro, tiene pareja, tiene hijos, tiene a sus padres muy mayores, y ha habido gente que estuvo 2 meses viviendo fuera de su casa. Y claro, si tienen que volver a ello, es una experiencia realmente dura. Entonces, en general, yo creo que el hospital no quiere de ninguna manera volver a ello, y hay mucha gente que lo llevaría bastante mal, porque si tienes que volver a irte de tu casa, por mucho que te pongan en la residencia como pusieron a disposición del personal, o gente que se alquile un piso, volverte a separar de tu familia, yo estuve como 2 meses sin ver a mis padres. Yo creo que eso es demasiado prolongado mentalmente para mucha gente, y al final desgasta demasiado, y eso afecta también a la calidad asistencial que prestamos.
Y te vamos a pedir un último favor, porque aquí desde los medios de comunicación sí que hacemos mucho hincapié en que la gente tiene que ser responsable en el uso de la mascarilla, pero quizá, si lo dices tú, una persona que sigue ahí a pie de cañón, quizá te hagan más caso a ti. Un mensaje para que todas las personas que sí que están siendo responsables, que es una minoría, esas personas que no están haciendo caso, pero a ver si de tu boca hacen aún más caso. Sí, bueno, pues yo desde aquí sí que quiero enviar ese mensaje, ¿no? De seguir con la prevención, de no dejarlo de lado. Lo he dicho muchas veces en mis redes sociales, que no tenemos que olvidar esos pequeños detalles, porque en realidad muy pequeños detalles llevados a la práctica evitan el contagio. Y bueno, en el caso ejemplar es mis padres. Mi madre estuvo mala, mi padre no, y no creo que sean precisamente dos personas que sean muy meticulosas. Entonces, el uso de mascarilla, lavado de manos y tener un poquito de precaución y no olvidarse de ello, creo que es una medida esencial para poder evitar volver a estar en la misma situación. Así que, por favor, que toda la gente se lo tome más en serio, que es necesario. Pues Marcos, muchísimas gracias por estar Gracias. aquí, muchísimas gracias por el trabajo que habéis desarrollado y que seguro que vais a tener que desarrollar, y muchísimas gracias por esta maravilla de libro que estamos deseosos de poder leer y comprobar en primera persona todas esas experiencias, que seguro que no lo habéis pasado nada bien. Gracias a vosotros. Y Pepe, muchísimas gracias por este invitado de lujo que nos has traído hoy hasta aquí. Nada, gracias a vosotros. Nosotros ahora nos vamos a ir a unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos aquí, en Noche Magazine, con más actualidad.